Vamos a empezar. El 10 de diciembre de 1968, un hombre logró secuestrar un coche que tenía dinero para bonificaciones de empleados en Japón y venía de un banco de Tokio y se dirigía a una fábrica de dispositivos electrónicos muy grande y conocida. Podemos llamarlo un robo o incluso un caso de estafa porque ocurrió sin usar armas o explosivos. Vaya, es muy impresionante. Esto es más impresionante de lo que puedes imaginar. Imagina sin violencia ni daños materiales. Logró escapar con un monto de 300 millones de yenes. Imagínense cuánto dinero es. 300 millones de yenes japoneses, que si los calculan en nuestro tiempo ahora serían aproximadamente 1.000 millones de yenes, o más de 7 millones de dólares. Listo, ya contaste la historia porque en la introducción ya has transmitido la historia. ¿Qué más? Queda, querido, todavía hay muchas cosas que no les he contado, pero primero bebamos un poco de agua refrescante. Hola, gracias a Dios, empezamos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sé que la mitad de ustedes está enojada porque conté partes de la historia, así que vamos, vengan conmigo rápidamente, veamos qué pasó en nuestra historia. Nuestra historia ocurrió en Japón y específicamente en la ciudad de Tokio el viernes 6 de diciembre de 1968. El gerente de la sucursal del banco crediticio japonés, que hoy se llama Banco de Crédito Mitsubishi, estaba en su oficina. Este banco está ubicado en una ciudad de Tokio llamada Kokubunji. Una historia de Japón. Tomaron nombres hasta ahora, poner subtítulos debajo, porque tal vez incluso hablo japonés. Lo importante es que el director de esta sucursal estaba sentado en su oficina leyendo el correo que le había llegado. Director, banco, seguro que recibe muchos mensajes. Así que el hombre se sentó solo a leerlos y mientras abría las cartas llegó a una que lo asustó. Una carta que lo hizo levantarse de su escritorio. Algunas palabras de la carta estaban escritas a mano y algunas palabras estaban simplemente recortadas de un periódico. ¿Saben? Esos que toman cada letra de un periódico y las arman juntas. Así que la mitad de la carta estaba escrita con letra. Medio mensajes, dicen hecha de periódico y pegada. Y lo que hizo que el gerente se asustara fue que, escrito en esta carta, decía: tú, director de la sucursal. Bueno, no dijo tú, pero en la carta había una orden para el director de la sucursal. ¿Qué es la orden ya, Fares? Ahora les digo. La orden dice: director de la sucursal da a una de las empleadas 3 millones de yenes. Eso sería aproximadamente 66.000 dólares actualmente. Dáselos a esta empleada y envíalos a un lugar específico que le indicaron y el dinero tenía que estar allí al día siguiente a las 5 de la tarde. La carta llegó el viernes, el sábado quiere el dinero a las 5 de la tarde. Pero no es eso lo que asusta en la carta. Lo que asusta en la carta es que el que la envió amenazó al gerente de la sucursal y le dijo que si no enviaba el dinero con esta empleada, volarían la casa del gerente de la sucursal y todo el banco. Si no nos das el dinero, te haremos explotar. ¿Qué decide, jefe? Su jefe le dijo: lo he escuchado, quiero decir, lo he leído. Así que el director de la sucursal se asustó y fue a avisar a la policía. La policía le dijo que no se preocupara, que estarían con él y que harían una emboscada en el lugar que había señalado para recoger el dinero. Lo atraparon en el acto. ¿A dónde va a ir? Somos la policía, la fiscalía y la policía, un batallón de 50 oficiales. Los desplegaron alrededor del lugar, dejándolos allí. Esperaron una hora, 2 horas, 3 horas, o nadie vino a recoger el dinero. Entonces, las autoridades japonesas anunciaron que este asunto era seguro, una broma. Alguien le hizo una broma al banco y por eso nadie vino o se presentó a recoger el dinero. Así que inmediatamente las autoridades japonesas cerraron esta parte. El caso de Sain Fares amenazado. El banco explotan la casa del gerente de la sucursal, cierran el caso rápidamente. Sain, el banco protege al gerente de la sucursal, lo convierten en un caso y lo mantienen abierto un poco al menos. ¿Cómo lo cierran tan rápido? Tú, Conan, tienes toda la razón si esto hubiera sucedido hoy en día, pero en ese tiempo y en los años 60 había algo llamado la crisis de invierno. Conmigo. Y el desorden social estaba dominando Japón y había manifestaciones a diario y Japón en ese momento estaba sufriendo, capaz de florecer. Y el nivel de vida de los trabajadores. Había empresas que estaban creciendo y la fuga de sus trabajadores era poca. Hay muchas manifestaciones y disturbios y la gente no estaba satisfecha con la situación. Así que los bancos y las empresas siempre eran objeto de amenazas y extorsiones. Así que para ellos era normal en ese tiempo. Eran cosas que sucedían normalmente. Con todas las amenazas que recibían las empresas y los bancos, pocas se llevaban a cabo. Así que en árabe estaban acostumbrados y en japonés también estaban acostumbrados. ¿Cuál es la diferencia? Quiero decir, Fares, solo quería transmitir la información que no hay nada. Sin embargo, el director del banco de crédito japonés estaba muy asustado, así que informó a los empleados del banco sobre esta carta de amenaza y les dijo que se cuidaran y estuvieran atentos a cualquier cosa que pudiera suceder durante esa semana.
Les dijo que abrieran los ojos y no durmieran, que alguien los había amenazado y que la policía había cerrado el caso, pero nosotros debemos cuidarnos y coincidió en este momento que fuera. La temporada de distribución de bonificaciones en Japón. Las bonificaciones y los sueldos tenían su temporada o su tiempo. Ellos. Y en ese tiempo el dinero se pagaba en efectivo, se lo daban a los empleados en efectivo y la mayoría. Los bancos en todo Japón se están preparando para entregar grandes cantidades de efectivo a las empresas y estas empresas las dan como bonificaciones a sus empleados. El diablo sabía cuándo atraparlos y sabía cuándo causarles confusión. Y el martes 10 de diciembre del año 1978, 60, a las 9:30 de la mañana salió un coche Cedric. En ese tiempo era un coche llamativo, era un Nissan Cedric. Los jóvenes saben qué coche es el Cedric. Era un coche de esos días. Salió del garaje del banco y ese día estaba lloviendo. Iba hacia una fábrica de la compañía Gibori Electronics que hoy se conoce como Toshiba. ¿Quién no conoce Toshiba? La mitad de ustedes usan sus dispositivos. No sé si todavía están allí o no. Y en este coche que iba a la fábrica había 4 personas, como les dije, saliendo del banco y yendo a la fábrica. Era un coche de pasajeros normal, no blindado perteneciente al banco. Pero las 4 personas que iban en él tenían miedo. Estaban nerviosos porque el maletero del coche, o como lo llamamos en Kuwaití, duba del coche, tenía 3 cajas de hierro y cada caja contenía 100 millones de yenes, lo que significa un total de 300 millones de yenes. Japoneses y estos empleados del banco en el coche sabían sobre las amenazas. El viernes estaban amenazados y hoy salen en un coche con 300 millones de yenes. Si yo tomo un rumbo, lo importante es que este coche estaba solo, sin protección o apoyo, y apenas salieron del garaje del banco, estaban solos. Sé que ahora no nos dejará. 300 millones de yenes, más de 7 millones de dólares. Salían en un carro normal. Sí, los japoneses salían en un carro normal. Era normal para ellos algunos bancos que sacar grandes sumas de dinero, autos de pasajeros normales que nos llaman la atención, y estaban convencidos de esto, que son autos de pasajeros normales, así que no llamarán la atención y nadie se acercará a ellos, si lo piensan. Es cierto que es un auto normal saliendo del banco si hay 4 empleados de quienes quiere. Se espera que haya 300 millones de yenes en un coche normal, o sea, esa era su convicción y su asunto, así que no nos importa. Así que los empleados salieron en ese coche 300 millones de yenes en la calle y llegaron al punto de entrega. Rápidamente llegaron incluso a una calle larga y esta calle los llevará a la fábrica. Al final de la fábrica y a su izquierda había una prisión que se llamaba Prisión de Fushou y veían sus imágenes todo el camino, un muro muy alto, muy claro, y a su derecha había edificios residenciales o terrenos rodeados por una cerca de madera. Así que la prisión estaba a su izquierda y los edificios y terrenos a su derecha. Y antes de llegar a la fábrica a 200 metros, el conductor del coche se giró hacia la vista trasera. Observó que había una motocicleta blanca y el que la manejaba era un policía. Esa motocicleta los estaba siguiendo. Entonces el policía comenzó a señalarles diciéndoles que se detuviera. El conductor vio que un policía lo seguía y le decía que se detuviera a la derecha, así que se detuvo enseguida. El policía bajó rápidamente de su motocicleta y corrió hacia el coche. El conductor del coche se puso nervioso. Le preguntó qué pasaba tan de repente. El policía le respondió y dijo: acaba de llegar una noticia de que el banco donde ustedes trabajan y la casa de su gerente explotaron. Hubo gente que los hizo explotar. Todos los que estaban en el coche quedaron impactados. Finalmente cumplió su amenaza. Hicieron explotar el banco y la casa del gerente. ¿Cómo es que nosotros no estábamos en el banco? Hubiéramos explotado. Entonces el policía les dijo que ahora no era momento. No era momento de tener miedo o de actuar. Salgan rápido del coche. Tal vez el coche también está cargado de explosivos. Salgan antes de que explote. ¿Cuándo? Los 4 empleados rápidamente se asustaron y salieron del coche. Cada uno decía: Dios mío, mi vida. Aquí el policía subió al coche y comenzó a buscar el explosivo. El que puede encontrarlos en el coche. Entonces empezó a buscar a la derecha y a la izquierda dentro del coche hasta que llegó debajo del coche. Aquí el policía se arrastró debajo del coche. Aquí de repente se encendió fuego y comenzó a salir humo de su coche. El coche se incendió. Aquí el policía de inmediato les gritó y les dijo rápidamente: el coche va a explotar. ¿No escucha? Vamos, tú y tú corran rápido que el coche va a explotar. Aquí los 4 empleados fueron rápidamente y buscaron un lugar para esconderse. Encontraron una cerca o un muro bajo, se escondieron detrás de él y vieron a este policía valiente. Subió al coche rápidamente y se fue volando en él. Dijo: de verdad, el policía valiente, miren cómo arriesgué mi vida para mover el coche y llevarlo a un lugar donde si explota no lastime a nadie. De verdad, el policía es un hombre valiente. No. Tan pronto como el coche se movió y avanzó, salieron esos de detrás del muro y empezaron a mirar el camino. Ahora el coche va a explotar, luego va a explotar. No, el coche se tardó en explotar. ¿Cuándo va a explotar?
explosiones. Y por más que esperaron, el coche no explotó, no hubo una explosión. Así que empezaron a mirar a su alrededor y fueron al lugar donde su coche estaba estacionado. Y cuando llegaron al lugar del coche encontraron una bengala de advertencia. Ya saben, gente que cuando se pierde enciende una bengala así. Resultó que había alguien en ese lugar. Esta bengala estaba caída donde estaba su coche. Después fueron a la moto del policía y descubrieron que esa moto estaba pintada y la pintura con la que la pintaron era de mala calidad, una pintura barata. Y cuando examinaron las partes que estaban en la moto, que se suponía que era una moto de policía, resultó ser falsa, no auténtica. Es decir, la sirena, el radio y las cosas Esta huevo resultó ser completamente... Y lo descubrieron empleados del banco. Oyeron que el tipo los había engañado robándoles 300 millones de yenes en solo 3 minutos. No se molestó mucho. Mira lo que hizo. Envió un mensaje al banco amenazándolos con una explosión y luego se hizo pasar por policía y se llevó el dinero. Y en cuestión de minutos, los empleados informaron al banco y el banco inmediatamente informó a la policía y comenzó la policía de Tokio. Y comenzaron a buscar a quien causó este desastre. Y declararon estado de emergencia en todo Tokio y colocaron barricadas y puntos de control. Revisaron cada coche que pasaba por ellos. Los oficiales de policía estaban optimistas. Dijeron que su reacción fue rápida y pusieron muchas barreras, así que este ladrón o estafador no escaparía. No llegaría lejos, lo atraparían seguro. ¿A dónde iría? Pero eso no pasó, así que después de un día completo de barreras y puntos de control, la policía admitió que el criminal escapó, huyó. Dijeron que ya no tiene sentido seguir buscando. Pero vamos a ver las pruebas que tenemos. Tenemos más de una prueba. Vamos a buscar entre ellos. Quizás encontremos algo. Y poco tiempo después del robo, la policía descubrió que el ladrón tomó el auto del banco y se dirigió a otro lugar. En ese lugar montó otro coche y se fue a un tercer lugar. Era el lugar Y de una un vez contexto. más, con cada coche que dejaba, el rastro se perdía. una tela gruesa. Eso antes de la popularización de los sombrillas, mucha gente solía cubrir sus coches y hay gente que todavía los cubre. Y cubrir los coches hizo que la policía se demorara más en descubrirlo. Entonces el resultado de todo esto fue que la policía se encontró frente a 3 escenas del crimen, 3 lugares separados. Y en cada lugar había evidencia física o más de una evidencia física. Los policías y los investigadores sospecharon que este ladrón dejó algunas cosas a propósito para despistar, para reírse de ellos, así que tenían muchas pruebas y tenían que buscarlas. El trabajo de la policía fue muy lento, les tomó mucho tiempo. Y después de todo este tiempo no encontraron nada, ni siquiera un sospechoso. Uno no conoce bien a la policía de Tokio o la policía escolar entre vosotros mucho. Les gustaba. Ustedes son Japón y están cazando a un ladrón. Lo importante aquí es que los miembros de la policía hablaron con los empleados que estaban en el coche al que se les tendió la trampa y obtuvieron de ellos las descripciones del criminal y le hicieron un retrato hablado y lo publicaron por todo Japón. No solo en Tokio, no, en todo Japón. Incluso la pusieron en carteles publicitarios. Lo quieren. Se ríen de ello todo, ¿no? Y en realidad no solo eso. Los policías mismos iban tocando puertas de las casas y mostraban esta imagen a la gente. Les decían, ¿lo viste o no? ¿Lo conoces? ¿Pasó por aquí 300 millones cerrados? Imprimieron y durante las investigaciones los medios de comunicación no estaban satisfechos. La prensa y la televisión, medios. Entonces, cuando atacaban a la policía les decían, ¿cómo es que aún no han capturado al criminal? ¿Qué están haciendo? Los medios estaban criticando. La policía y las autoridades japonesas tenían miedo de que su reputación se manchara si no lograban capturar al autor de este crimen y llevarlo ante la justicia. Su reputación podría perderse por eso. La presión sobre la policía era muy grande y había una gran posibilidad. Es por esa presión que la prensa y los medios pusieron sobre la policía. Así que la policía presionó a la gente que era suya, con ellos, y dicen que hay una gran posibilidad de que la policía sea responsable de la muerte de un adolescente que terminó con su vida. Porque una de las cosas que más molestaron a los japoneses, el tema de este robo es el robo de 300 millones de yenes. Es la historia de un niño del que no mencionaron su nombre por privacidad ya que era joven. Este niño poco tiempo después del incidente del robo se convirtió en el principal sospechoso. Tras las investigaciones y la búsqueda llegaron a él, el niño que tenía 19 años, y él es un oficial de policía del escuadrón de motocicletas de Tokio, lo que hizo que algunos dijeran que aprendió cómo hacerse pasar por un policía porque lo veía. Aprendió de su padre, y él era el líder de una pequeña banda. Todos eran jóvenes y la llamaron la banda Kachika, y por desgracia para este pobre. Era muy parecido a esta imagen que la policía creó y distribuyó por todo Japón. La similitud entre ellos era grande, y un día durante las investigaciones, la policía llevó a los 4 empleados que estaban en el coche el día del robo y les dijo que los llevarían a casa del chico para que lo vieran.
Iban a encontrar al ladrón, así que cuando fueron allí esa noche en la que iban a ver al chico para identificarlo, resultó que el chico había tomado pastillas de cianuro de potasio, que son pastillas venenosas, y de esa manera terminó su vida. Y el padre del chico, que también era policía, siempre decía que su hijo, inocente, y ellos las autoridades. Después de la búsqueda dijeron que el chico era inocente basado en evidencias materiales que encontraron, y ellos confesaron a los 4 empleados del banco y dijeron que no vieron bien al ladrón, no vieron bien su cara y que, o sea, no recordaban su aspecto. E incluso si recordaran su aspecto no llegaríamos a la forma precisa. Lo vimos rápidamente y se fue y recordamos qué características me dieron. Después de esta burla, las autoridades retiraron esa imagen. Ya no está. La imagen que fue la base de su investigación desde ese momento la eliminaron completamente del caso. Saben que el robo de los 300 millones de yenes causó un gran impacto en Japón entre las autoridades y los llevó a continuar con una investigación que duró 7 años. 7 años buscando al ladrón de ese. Las investigaciones y los costos superaron con creces el valor del robo mismo. Las fotos que distribuyeron entre las personas y que publicaron en Japón, de las cuales al final retiraron, se distribuyeron aproximadamente 780.000 copias. Y la lista de sospechosos llegó a más de 100.000 personas, aproximadamente 110.000 personas. Y en estas investigaciones participaron aproximadamente 170.000 oficiales de policía. Pueden imaginar el tamaño de las investigaciones. Pueden imaginar el tamaño del caso, y los investigadores y oficiales de policía compararon las huellas dactilares que encontraron en las escenas del crimen con más de 6 millones de huellas dactilares que tenían en sus archivos oficiales, comparación manual poniendo las huellas y verificándolas. Más de 6 millones de huellas dactilares en la investigación. Todavía la fragancia de nuestro día. Qué regalo. Qué desastre. Y el 9 costo se hizo. No se puede proporcionar una traducción adecuada ya que el texto contiene contenido en árabe. Sí, que te sí, sawa, arayas. Y ustedes, y piensen que la mayoría de los costos del caso se fueron en medios de transporte para trasladar a los oficiales de casa en casa para recopilar información. Eso es en lo que se gastó más dinero. Los registros de transporte son caros en Japón. Pero aún con todo esto, la policía no encontró a ningún sospechoso en un solo. A nadie le señalaron con el dedo de culpable. Y en el año 1988 se detuvo la investigación de este caso en base a la ley de prescripción. Eso significa que el caso se volvió muy antiguo, así que dejaron de investigarlo y terminó. Y aunque el robo de 300 millones de yenes ocurrió hace ahora más de 50 años, los japoneses hablan de ella hasta hoy. ¿Quién lo hizo? ¿Qué pasó con el dinero? El niño pequeño que terminó su vida por su cuenta es responsable de este crimen. Bien, ¿el ladrón estaba solo o era una banda? Muchas preguntas japonesas somos a sí mismos. Y todas estas preguntas no tienen respuesta, y muchas personas escribieron sobre este incidente, libros y artículos e investigaron en ello, pero no llegaron a nada. Miren lo que les dije, estos son los hechos confirmados sobre este incidente. Pero nuestra naturaleza como humanos, cuando buscamos y no llegamos a nada, empezamos a imaginar y encontrar respuestas a nuestras preguntas, intentamos cubrir el tema. Arriba. Así que toda la gente está interesada en este caso, y han surgido muchas teorías sobre él, y la teoría en la que más gente cree, según ellos, es la teoría que tuvo mucha popularidad, es la teoría del chico o el hijo del policía que acabó con su vida. Mucha gente dijo que hay una gran posibilidad de que sea él y el ladrón. Especialmente el momento que eligió para terminar su vida. Muy lógico. Ellos lo veían que su vida antes de nacer no quería ser descubierto. Y la medicina con la que terminó su vida estaba envuelta en un periódico, y ese periódico tenía las huellas dactilares de su padre. Entonces dijeron que hay una gran posibilidad. إن الأب أجبر الولد أن ينهي حياته لأنه جلب العار وجلب الشرطة إلى بابه. واحتمال يكون هذا الشيء بعيد. لكن إذا عرفت اليابان شلون وشنا. El color de su pensamiento. ¿Cómo es el sistema legal en Japón? No discutir. O lo que Es cree. posible que comprendan O- esto. ¿Por qué la gente se pregunta por qué? Porque con solo sospechar que una persona cometió un crimen, solo la sospecha en Japón les puede arruinar la vida. Su vida termina solo por ser sospechoso, y esto genera muchos traumas psicológicos. Para ellos es una cuestión de vergüenza e inadecuación. ¿Cómo puede ser este un ladrón solo por ir como sabe? Tú así sos. El mundo entero se te viene encima, y cualquier sospechoso ahí es detenido por largo tiempo y le sacan confesiones detalladas. Las confesiones que toma la policía son inmediatamente utilizadas por el tribunal para emitir sus sentencias. Así que si el chico eligió terminar su vida por sí mismo, no será el primero ni el último en Japón.
Los japoneses son famosos por esto, y este chico tenía una pandilla, así que seguro que ahora uno de los miembros de su pandilla es rico y proporciona cobertura. وعايشين لغاية اليوم. Están contentos con el dinero, porque la policía en realidad no pudo rastrear ese dinero, entonces es posible que el chico solo haya robado el dinero, y es posible que miembros de una pandilla lo ayudaron y se lo compartieron entre ellos, así que esta es la solución más probable hasta hoy. Este es el único sospechoso al que pudieron llegar, y hay una gran posibilidad de que la policía no sepa qué hacer, y debido a la presión sobre ellos y los enormes costos del caso que han gastado, antes de cerrar el problema con este pobre o con su pequeña banda que nadie conoce, en 1998 una revista llamada Shukan Joseki publicó un informe diciendo que resolvieron el misterio de este caso finalmente después de 30 años porque siguieron a un hombre de 35 años llamado Yushiro Gata y consiguieron de él una confesión de que pudo con la ayuda de otras personas contrabandear cajas de dinero. Pasaron por todas las barreras, lograron escapar y después se separaron y se fueron a lugares diferentes. En Japón, por eso no pudieron alcanzarlos. Fue una historia interesante en ese tiempo y la gente empezó a creerla. Pero de repente apareció la ex esposa de ese hombre y dijo que es un mentiroso. Este es un estafador, siempre nos está mintiendo. Y ellos hablaron con sus compañeros y amigos y dijeron que siempre está sin dinero, siempre está sin dinero. De hecho, después del crimen, unas semanas después, tomó préstamos de él, pedirle dinero prestado. Estas son las acciones de alguien que se hizo millonario con latas, tal vez hizo esto para que no lo agradezcan. Ustedes tampoco saben. Al final dijeron que toda esta historia es mentira y que este tonto fue quien sacó dinero con este crimen y eso es todo lo que pude averiguar y creo que nadie sabrá quién fue el que hizo el más grande. El robo de la historia de Japón, porque el caso se cerró desde un principio, e incluso en el año 1988 se eliminó la responsabilidad civil del ladrón. Es decir, incluso si aparece ahora en la televisión y dice que él fue quien cometió el crimen, harían un podcast con él, hablarían con él y no podrían hacer nada. ¿Quién creen que lo hizo? ¿Cómo logró escapar con el dinero? ¿Y qué hizo con ese dinero? No tengo respuesta. Si alguno de ustedes tiene la respuesta, escríbanla abajo en los comentarios. Saini Fala Saniwala, Sinugir, Sinu, ¿Cree que Snackel conservará el resto del dinero? Yo creo que quizás Snackel lo haga. ¿Qué opinan de mí hoy? Les aseguro japonés, 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 japonés. Escríbanme abajo Japón. Yo hoy japonés, japonés y basta. Ya terminé de explicar. La voz de Jackie, por Dios, cómo los engañó y cómo se rió de ellos. Es un desastre. 3 minutos y queda el auto y el problema es que no tiene pistola ni explosivos ni nada. Solo tiene esto para mostrarles que el ser humano, si usa esto un poco, sabe creer. Solo que si fuera sincero. Cámaras en todas partes, no puedes hacer nada, solo están grabando. Esta tuvo miedo de que le quitaran la ropa en el baño mientras la grababan. Bueno, padre, hemos terminado, hemos llegado al final de nuestra historia. Espero haberles presentado algo que les haya gustado. Si es la primera vez que ves esto, no olvides suscribirte al canal. Y si eres uno de los antiguos amigos, no olvides dar like y activar la campana de notificaciones para que recibas todo enseguida. Al final quiero decirles que los amo y él muy, que tengan salud y bienestar. Estuvo con ustedes su hermano Fares Ashud. Con seguridad, ven aquí, la mayor reunión del mundo. Rápido, vamos, ven.